Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ayer no pudimos terminar la clase por aquello de la señal, entonces voy a hacerles sillas para que lo puedan ver más rato, para que ya terminen su tarea. He visto que varios ya terminaron y los están subiendo al entorno de evaluación. A los que no han participado en el foro, les recuerdo que se tiene una calificación, ¿listo? Pues que es importante que la realicen. Entonces vamos a empezar, vamos a mirar la guía. Amigo, la guía, recuerden que esta es esta actividad independiente que tiene un valor de 70 puntos y que ya termina mañana. Bueno, entonces, el primer punto que nos decía, es tenían que elegir una letra, ¿sí? Y con esa letra obtenían unos datos, que eran datos de tiempo, absorbancia de ciertas bacterias. Y a partir de ahí tenían que hacer una curva de crecimiento bacteriano. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá de una curva de crecimiento. Este fue algo que yo me inventé. ¿Listo? Entonces, las gráficas ustedes las pueden hacer de dos maneras, por aparte o en una sola poner las dos, siempre y cuando diferencien en dónde va cada fase. ¿Listo? Entonces, vamos a eliminarla. Acá yo tengo mis datos, tiempo, absorbancia de E. coli y absorbancia de otra bacteria. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Voy aquí a insertar y lo que realizo es una gráfica de dispersión. Entonces selecciono mis datos. Voy acá, selecciono mis datos, le doy acá, que es donde aparecen las gráficas de dispersión, y utilizo esta que está acá, o bueno, la que ustedes quieran, pero esta va a ser más clara. Voy acá y listo, acá tengo mi gráfica. Bueno, acá ustedes pueden cambiar el nombre, entonces pueden poner curva de crecimiento bacteriano. Listo, pueden poner acá curva de crecimiento bacteriano, no sé por qué me quedó así. Y tienen que tener en cuenta la manera en que aparece la escala que tiene la gráfica, ¿sí? Recuerden que acá se supone que debe estar en un tiempo de 30 minutos. Entonces, si ustedes se sitúan acá donde aparecen los datos de tiempo, vamos acá a datos de tiempo, esperamos que salga la ventanita de acá y aquí miramos el valor del eje principales está en 50. Entonces lo que hacemos lo podemos bajar a 30, ¿sí? Dependiendo. Pero lo mejor es que lo dejemos en 30 para que se pueda ver bien la escala y para que se pueda diferenciar bien lo que están haciendo en el gráfico. Bueno, ahora el ejercicio les pide que ustedes tienen que señalar de dónde a dónde va cada fase, muchachos. Es importante tener en cuenta, pues si ustedes no colocan eso, eso baja puntos, ¿sí? Se tienen que identificar dónde está creciendo, dónde está la fase exponencial, cuándo llega la fase de muerte, ¿sí? Crecimiento bacterial. Hay algunos estudiantes que hacen la diferenciación acá o la pueden hacer en Paint o la pueden hacer en Canva. Bueno, lo que ustedes quieran, siempre y cuando la realizan. Bueno, entonces vamos a mirar. Lo primero que ustedes tienen que hacer es mirar el tiempo, la absorbancia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo la hice acá en Paint. Entonces hice la diferenciación. ¿Ven?
Entonces lo que hice fue utilizar cuadros y voy escribiendo. Entonces, por ejemplo, voy a señalar dónde va la fase de latencia, dónde va la fase exponencial, dónde va la fase, al repetir latencia, bueno, y la fase de muerte, ¿sí? Entonces, ¿dónde iría la fase de latencia? Listo, entonces la idea es que señalemos acá dónde va la fase de latencia, que es donde las bacterias se están adaptando al medio. Recuerden que hace unos días vimos la importancia de los medios de cultivo y los tipos que hay. También tenemos que ubicar la fase estacionaria, ¿sí? Perdón, la fase exponencial, que es donde hay un rápido aumento, ¿sí?, de la célula. ¿Y por qué? Porque ese medio de cultivo les sirve, tiene nutrientes que les va a permitir crecer. Tenemos la fase estacionaria y después la fase de muerte, que es precisamente cuando ya hay muchos desechos metabólicos y eso hace que las bacterias, pues, debido al agotamiento de los nutrientes, pues mueran. Entonces, acá lo pueden hacer también de esta manera. Podemos insertar la primera parte, que es donde se adaptan al medio. Entonces, ustedes pueden utilizar una forma de estas o pueden utilizar el pincel o bueno, entre otras. Por ejemplo, acá ponemos el cuadro, ponemos, digamos, esto. Entonces, la idea es que ustedes acá vayan señalando dónde va cada fase, ¿sí? Y pues ustedes le pueden poner un color o bueno, lo que ustedes quieran para que se diferencie. O pueden simplemente poner otro cuadro acá porque no me quiero dejar. Puedo poner esta, o puedo poner que solo se vea el borde, ¿sí? Que es en este caso pues lo que se tendría que hacer. Entonces, la idea es que acá ustedes señalen en qué parte está la fase de latencia, donde se adaptan al nuevo entorno, ¿sí? Por eso yo ahorita les mostré que en el Paint yo había hecho una señalización. Por ejemplo, acá donde puedo decir que está la fase de latencia, yo puedo decir que va más o menos desde el tiempo cero hasta el tiempo 60, ¿sí? Más o menos hasta acá. No sé qué puede ir por acá. Después voy a enseñarlo la fase exponencial, es donde las bacterias se dividen rápidamente, entonces puede ir más o menos desde 120 hasta 270. Voy a enseñarlo acá, 120 hasta, digamos que vaya hasta 270, ¿sí? Entonces ustedes van encerrando, van ubicando dónde va cada una de esas fases. Ese es apenas un ejemplo. Yo tengo la que ya había realizado, entonces acá yo tengo cada una de las fases ubicadas. La porcentaje estacionaria. ¿Ven? Entonces, acá tengo 50 de cero más o menos a 60 y de 60 a 200 más o menos 40. Tengo la fase exponencial. De 240 a más o menos 300 tengo la fase estacionaria. Y ya el declive o la fase de muerte empieza precisamente acá, más o menos en el 320, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que tienen que hacer en el primer punto. Ahora vamos para el segundo punto.
¿Qué nos dijo? Entonces, el paso 3 era completar la tabla 5 de análisis técnico, donde se realiza el análisis y la comparación. Entonces, tenían varias columnas. Lo que hay que hacer es identificar el tiempo en cada fase, ¿no? Entonces, la primera bacteria, que en mi ejemplo sería el E. coli, ¿cuánto tiempo estuvo en la fase de latencia? ¿Cuánto tiempo estuvo en la fase exponencial? ¿Cuál es el punto máximo de absorbancia? ¿Cuánto duró en la fase estacionaria y dónde inició la fase de muerte? ¿Sí? En la bacteria de es lo mismo y la comparación e interpretación. Entonces, ustedes podían comentar, bueno, el E. coli tuvo un mayor crecimiento o llegó más rápido a la fase exponencial porque el medio le permitía, o bueno, el medio tenía nutrientes que le permitían crecer mucho más rápido, o hacer que tuviera una división bacteriana mucho más eficiente. Sí, la idea es que tampoco pongan solamente como una comparación de, que esta creció más rápido, ¿sí? Sino que tengan en cuenta aspectos biológicos o metabólicos. Y al final les dice que conclusión general del comportamiento comparado. ¿Por qué una de las bacterias llegó primero a la fase de muerte, por ejemplo? ¿Sí? Entonces yo acá también les tengo un ejemplito de eso. Acá. Este es un formato del trabajo. Miren que acá tengo la gráfica. ¿Listo? Entonces acá. Pues, por ejemplo, ¿cuánto duró en la fase de latencia E. coli? E. coli es esta, la azul. Entonces, de 0 a 30. ¿No? Entonces pongo acá 30 minutos. ¿Cuánto duró las subtilos? Entonces también 30 minutos, porque miren que acá la naranja está ubicada en 30 minutos. En la comparación e interpretación, los tiempos son muy similares, lo que indica que ambas bacterias encontraron condiciones de crecimiento óptimas, y que se adaptaron rápido al medio y claramente si es un medio que les permite crecer, tiene los nutrientes necesarios, entre otros. Entonces ahora el tiempo en fase exponencial, que es cuando empieza el crecimiento bacteriano. Entonces acá nos dice que duró 210 minutos. Ustedes lo identifican porque acá empieza a crecer la curva. 210 minutos para E. coli y también 210 minutos para la otra bacteria. Entonces, ¿qué nos dice? Igualmente, hay una similitud debido a que por ser organismos modelo, lo que quiere decir que son muy fáciles de manipular, entonces creció mucho más rápido. Tenemos el punto de absorbancia máximo. Entonces, ¿cuál es el punto de absorbancia máximo? Pues 570, que es el punto más alto antes de que empiece el declive. ¿Sí? Tenemos la duración en la fase estacionaria, que es donde quedan como en stock, ¿sí? Que no se han agotado totalmente los nutrientes, pero quedan ahí. Entonces nos dice que durante la fase estacionaria dura más o menos 60 minutos. ¿Sí? Y por último, el inicio de la fase de muerte en el minuto 300. ¿Sí? Acá, ustedes ven, empieza el declive, entonces esa sería la fase de muerte. Ustedes lo pueden hacer con cuadros o pueden así hacerlo así con un pincel de diferentes colores. Y es importante que acá rotulen esta parte. Entonces pongan acá latencia, exponencial, estacionaria, muerte, ¿sí? Para que identifiquen no solo por colores, sino también por el nombre. O lo pueden hacer así como aparece acá. Bueno, entonces el segundo punto que nos dice, perdón, el tercero. Entonces, control de crecimiento bacteriano. Imagine que usted es una bacteria que ha llegado a 2 granjas. Dependiendo del desinfectante que utilice, podrá sobrevivir, multiplicarse o ser eliminado. Usted debe elegir una letra y con ello una bacteria. Luego realizar una conversación simulada tipo WhatsApp entre la bacteria elegida y otra bacteria amiga o entre la bacteria elegida y un zootecnista de la granja, donde muestre cómo cambia su comportamiento según estos dos contextos. Granja A. Usa como desinfectante hipoclorito de sodio al 0,5%. Granja B. Usa como desinfectante glutaldehído al 2% combinado con cloruro al 0,5%. Para el desarrollo de este ejercicio debe elegir los siguientes pasos. Bueno, seleccionan la misma la letra. Lo seleccionaban, informaban en el foro, recuerden que nunca las letras se pueden repetir. ¿Sí? Y completar la tabla 6 para analizar la efectividad de los desinfectantes en las dos granjas de acuerdo con la especie de la bacteria. Entonces, esta era la tabla que tienen que llenar. ¿De dónde tienen que partir? Del primer punto, que es la estructura y resistencia de la bacteria elegida. Y entonces, primero
la eligen. Digamos que eligieron Escherichia coli, entonces ustedes tienen que buscar la estructura, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia de la bacteria elegida? O sea, ¿cómo es la bacteria? Si tiene endosporas, bueno, entre otras cosas. Entonces voy a mostrarles acá unas diapositivas que les están preparadas. Ahora acá y digamos que yo otra vez elegí esta bacteria que aparece acá. Entonces, esa misma bacteria va a estar tanto en la granja A de hipoclorito de sodio al 0,5% y también la va a ubicar en la granja B de glutaraldehído más cloruro benzalconio. Entonces, la estructura y resistencia de la bacteria. Entonces, ustedes empiezan a buscar. Por ejemplo, acá y elegimos, lo pueden buscar acá o lo pueden buscar en un libro o lo pueden buscar donde se quieran. Bacillus subtilis. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que es una bacteria gram positiva, catalasa positiva, aerobia, comúnmente encontrada en el suelo. Tiene la habilidad para formar una resistencia endospora protectora, permitiéndole tolerar condiciones ambientales extremas. Las endosporas precisamente se utilizan para eso. Cuando una bacteria está en un medio que es muy fuerte, un medio en el que se le hace difícil estar, entonces ellas desarrollan este mecanismo. ¿Listo? Entonces ya vemos esto. Entonces miren que en el ejemplo, pues yo coloco acá, es una gran positiva, aerobia muy resistente, genera endosporas, realiza transformaciones de recombinación, genera factores signo en condiciones extremas. Igualmente también genera biopelículas. Lo mismo en la granja B, vamos a poner esto. No me pongan igual que la otra, no, pongan otra vez esta información. Entonces, es una gran positiva aerobia, muy resistente, generando esporas, realiza transformación, recombinación, forma biopelículas. Entonces, lo importante acá es que tengan en cuenta las características más importantes de la bacteria que ustedes están utilizando. Entonces, vamos a hablar de algunos términos. ¿Qué términos tengo acá? Tengo endosporas, tengo biopelículas, tengo que realizar recombinaciones. Entonces, vamos acá y vamos a hablar un poquito de esos términos. Entonces, control del crecimiento bacteriano. Tres términos importantes, endosporas. ¿Qué son las endosporas? Ya se los había dicho, son estructuras de resistencia formadas por algunas bacterias, especialmente el género Bacillus, que si ustedes se dan cuenta es lo que estoy trabajando en el ejemplo, se producen cuando las células se enfrentan a condiciones adversas como la falta de nutrientes, calor extremo o desecación. En este estado, la bacteria tiene su metabolismo y queda protegida por una cubierta muy resistente, cubierta de varias capas. Y bueno, gracias a esto, las endosporas pueden sobrevivir durante muchísimos periodos de tiempo y reactivarse, es decir, germinar cuando las condiciones ya son más favorables para que ella siga su crecimiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una bacteria funcional, aquí tenemos el ADN de la bacteria, que es donde está toda la información genética. Y aquí empieza la esporulación. Entonces, el ADN se condensa y se rodea de una membrana procedente de los lisosomas. Acá. Después, ¿qué pasa? Este ADN queda encerrado dentro de una membrana, ¿sí? Después se forma una cubierta más externa. Después, por autólisis de la bacteria, la endospora queda libre. Y bueno, aquí se termina la endospora y por eso es que esa bacteria puede sobrevivir a medios muy adversos. Ese es el primer término que tienen que tener en cuenta a la hora de realizar el ejercicio. Ahora, ¿se acuerdan que la característica decía que formaba biofilms o biopelículas? Pues las biopelículas, cuando yo hablo de ellas, son comunidades de microorganismos, ya sea de bacterias o hongos, que se adhieren a una superficie y se recubren de una matriz protectora. Por ejemplo, en los lagos, ustedes han visto esa capita como verde que le llaman moho. Bueno, eso es de parte de una biopelícula, ¿sí? Compuesta de polisacáridos, perdón, eso es una biopelícula, proteínas y otras moléculas. Esta matriz lo que permite es que
la bacteria tenga una protección frente a antibióticos, desinfectantes, ¿sí? Y bueno, y el sistema inmune lo que hace más difícil eliminarlas. Por ejemplo, cuando o sea, una persona le da estafilococo dorado, que es una bacteria muy fuerte, lo que se hace es cultivarla. ¿No? Como ella se adhiere, se cultiva y se utilizan diferentes tipos de antibióticos para ver a cuál no es tan resistente, porque precisamente es una bacteria que es súper resistente. O, por ejemplo, los implementos médicos, porque es importante que ustedes como zootecnistas sepan cómo desinfectar diferentes tipos de elementos. Más y con qué desinfectante, pues tiene que hacer el proceso, ¿sí? Para que precisamente esas bacterias no queden ahí, no formen esa biopelícula y bueno, ustedes puedan infectar o puedan transmitir otro tipo de enfermedad a diferentes animales. Las biopelículas son frecuentes en superficies médicas, catéteres, prótesis, equipos industriales, ambientes naturales y representan un gran reto en la salud pública y la producción alimentaria, ¿sí? Entonces, miren, acá, por ejemplo, tenemos una adhesión, hay una colonización de esas bacterias, formación de microcolonias, cambios fenotípicos, maduración, forman esta biopelícula y después se dispersa. Como ustedes habían visto, también otra característica es que pueden ser gram positivas o gram negativas. Hay algo que se llama la tensión de gram que me va a permitir precisamente diferenciar entre gram positivas y gram negativas. Esta tinción se basa en una técnica de laboratorio que sirve para diferenciar las bacterias según la estructura que tiene la pared celular. En este caso, la del ejemplo es gram positiva. Entonces, ¿qué podemos decir de ella? Que tiene una pared celular gruesa, rica en peptidoglucano, retiene el colorante cristal violeta durante la tinción, observándose de color morado o azul al microscopio. Y son cocos, se les llama, por eso se ven circulitos. Ejemplo, estafilococo, bacillus, que es el que estamos trabajando. ¿Listo? Todo esto lo van a ver en los componentes prácticos, todos van a ser tinciones de gram. También tenemos las gram negativas, que son las que digamos que se tiñen de rosado, de rojo y son bacillus. Y que son con estructuras como alargadas. ¿Cuáles son las características de las gram negativas? Que poseen una pared celular delgada de peptidoglucano, recubierta por una membrana externa rica en liposacáridos, pierden el cristal violeta a diferencia de las gram positivas y se tiñen de safranís, observándolas de color rosado y rojo. La tinción de gram tiene una serie de pasos, ¿sí? En la que ustedes van lavando con agua destilada cantidades de tiempo. Entonces, en este caso, lo único que no se remueve o lo único que no se destiñe es la safranina. Entonces, ejemplos de gram negativas, la Escherichia coli, la salmonela. Bueno, es importante tener esta clasificación porque influye en la sensibilidad a antibióticos de las bacterias. ¿Sí? O sea, ¿qué antibiótico a mí me va a hacer? Hay una clasificación de las bacterias teniendo en cuenta el uso que le dan al oxígeno. ¿Sí? Entonces podemos encontrar aerobias estrictas y anaerobias. Bueno, las aerobias son precisamente las que requieren oxígeno para vivir y las anaerobias no toleran el oxígeno porque les resulta tóxico, no lo necesitan para crecer. Entonces tenemos las aerobias estrictas, requieren oxígeno para vivir ya que utilizan la respiración aerobia como única vía de obtención de energía. ¿Sí? Las anaerobias estrictas no toleran el oxígeno, obtienen la energía por fermentación o respiración anaerobia. También tengo las aerobias facultativas que pueden crecer en presencia, tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Usan la respiración aerobia si hay oxígeno y la fermentación si no lo hay. Es decir, que es muy adaptable a cualquiera de los dos medios. Tenemos la anaerobia aerotolerantes que no utilizan oxígeno, pero pueden sobrevivir en su presencia porque poseen unas enzimas que los protegen de su toxicidad. Y tenemos las microaerófilas que requieren oxígeno, pero en concentraciones muy bajitas. Altas concentraciones de oxígeno, en este caso para estas, son tóxicos. Es tóxico. Bueno, aquí yo tengo esta tablita que ahorita les envío, que es la eficacia del hipoclorito al 5% y de la combinación del butyraldehído más el cloruro benzalcónico. Entonces, bueno, característica hipoclorito, butyraldehído.
Mecanismos de acción. Entonces, por ejemplo, el hipoclorito es oxidante fuerte, lo que me sirve para desnaturalizar proteínas, daña lípidos y ácidos nucleicos. Y el glutaraldehído aniquila grupos funcionales de proteínas y ácidos nucleicos. Eficacia frente a las bacterias, el hipoclorito es alto, el glutaraldehído es muy alto, especialmente contra bacterias gram positivas y gram negativas de los dos tipos. La eficacia frente a virus es alta, el hipoclorito, incluido virus con sin envoltura, y también el glutaraldehído es alta, aunque menos efectiva contra virus no envueltos. La eficacia frente a ambos, las dos son altas. Y miren, acá la eficacia frente a esporas bacterianas, que es algo que estábamos viendo acá. Pues el hipoclorito al 5% es limitada, requiere concentraciones elevadas y tiempos muy prolongados para que ya sí logre ese efecto. Y el glutaraldehído tiene una eficacia frente a las esporas bacterianas alta, ¿sí? Porque es esporicida con tiempos de exposición suficientes, iguales o mayores a 3 horas. La eficacia frente a las biopelículas, como los biofilms que los vimos hace un momento, el hipoclorito es moderada, puede eliminar capas superficiales, pero no siempre penetra. Y tenemos para el glutaraldehído, tiene una eficacia frente a las biopelículas altas, combinación mejora la penetración y acción frente a los biofilms muy maduros. También tenemos el tiempo de acción, el hipoclorito es rápido en superficies limpias y el glutaraldehído más prolongado requiere varias horas para las esporas, ¿sí? Estabilidad de la solución, el hipoclorito es inestable, pierde eficacia con la luz, la temperatura y la materia orgánica. Y el glutaraldehído es la combinación con el cloruro más estable en condiciones de almacenamiento controlado. Efectos adversos. El hipoclorito es corrosivo, irritante para la piel y mucosa y genera vapores tóxicos. En cambio, el glutaraldehído también es tóxico y es sensible. Mm, los usos comunes. Entonces, el hipoclorito se utiliza en la desinfección de superficies, agua y material no crítico. Y el glutaraldehído en la desinfección de alto nivel en instrumental médico o ontológico en laboratorio. Es decir, que la combinación de glutaraldehído es la que ustedes van a utilizar, por ejemplo, cuando están desinfectando o bueno, las partes de los instrumentos que ustedes van a utilizar a la hora de realizar pues, sus procesos con los animales. Listo, entonces vamos acá otra vez a mi ejemplo. Aquí, bueno, miren, ya tienen la estructura de la bacteria elegida, la efectividad esperada del desinfectante. Entonces, por ejemplo, como yo elegí esta, el hipoclorito, en el caso de como es tienen dos poras, debe ser muy efectivo si se expone por 20 minutos. Sin embargo, si la bacteria ha formado biopelículas, no puede ser tan efectivo y va a requerir una mayor concentración. Recuerden que cuando estaba hablando de la combinación del glutaraldehído, esta sí puede mejorar la eficacia para la eliminación de esos biofilms o biopelículas, ¿sí? Pero no es esporicida en soluciones acuosas a pH ácido. Sobrevida de la bacteriana esperada, en este caso para el hipoclorito, si no se cambia la concentración, esta bacteria forma biopelículas, es probable que esas bacterias claramente sobrevivan. Y en la combinación de glutaraldehído con el cloruro hay una reducción significativa, incluso si se forman biopelículas. eh, pero si esa bacteria forma endosporas, pues no va a ser tan fácil eliminarlas o definitivamente no las podrá eliminar. Entonces, posibles consecuencias en la producción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dependiendo de la superficie del hipoclorito, podría funcionar si la superficie es plástica, probablemente no sea suficiente contra la bacteria y haya contaminación. Y el glutaraldehído sería más eficaz en producción para eliminación de esta bacteria, pero no se debe utilizar en acero porque es corrosivo. El tiempo estimado de duplicación en cada entorno, entonces en este caso el hipoclorito podrían ser minutos, se interrumpe el tiempo, no puede eliminar biopelículas ni endosporas. Y el tiempo estimado también aquí en glutaraldehído podría ser por minutos debido a que no puede eliminar endosporas. El nivel de riesgo sanitario,
del hipoclorito es bajo debido a la resistencia y mecanismos de esta bacteria. No es tan eficaz eliminando biofilms, tampoco en los poros. Este nivel de riesgo sanitario para el glutaraldehído más el cloruro tenemos medio porque aunque puede eliminar biofilms, no puede eliminar endosporas. ¿Listo? Entonces esta sería la tabla número 7. Recuerden que todo parte de la estructura de resistencia de la bacteria. Ahora, el tercer punto es realizar una simulación de chat tipo WhatsApp donde se note la interacción con tono realista y algo de humor, pero con contenido técnico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las dos bacterias que eligieran. Acá salen, hola, Clostridium, ¿te fuiste para la granja también? Sí, allá usan hipoclorito al 0.5%, la verdad no me hizo mucho. ¿De dónde parte eso? Recuerden, de la estructura de la bacteria, que por ejemplo no combate endosporas, no elimina biopelículas. Entonces, por eso me dicen que no le hizo mucho. La E. coli igual me metí los bebederos con biofilms, estuve como en un spa. Y la granja B, dice E. coli, glutaraldehído más cloruro, pensé que no salía de ahí. Y la última bacteria le dije, no te creo, yo ahí me volví por un lado de puro miedo. ¿Listo? Durante el chat asegúrese de incluir las comparaciones de la tabla 6 de análisis de efectividad e incluir la siguiente reflexión. Según el comportamiento de la bacteria elegida en los dos ambientes, considero que la granja tal tiene mejores hábitos sanitarios porque se utiliza el cloruro. Esto puede impactar en la salud animal y la producción debido a, o sea, si hay presencia de esa bacteria, ¿qué puede causar? ¿Qué pasa con la producción animal? Bueno, vamos a acá otra vez. Aquí hay otra simulación. Recuerden que ustedes pueden utilizar emojis. Sí. Hola amiga, ¿cómo vas? Mal, aquí traen un emoji en una de las granjas donde vivía la región hipoclorito y en la otra glutaraldehído más cloruro. Esta última fue fatal. E. coli, uy, sí, yo también he pasado por esas granjas y no resisto, me fui. Entiendo tu caso porque a veces puede afectarlos, pero en mi caso, ¿qué pasa? Me la paso ayudándoles a los humanos en todo. E. coli, entiendo, amiga. Es por eso, a mí me tratan con desdén, yo me voy transformando y generando la enfermedad. Recuerden que la clase pasada nosotros vimos la E. coli que está presente en los heces fecales, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando una persona no se lava bien las manos y prepara alimentos, entonces eso puede generar diferentes enfermedades. Puede ser, por ejemplo, gastroenteritis, porque hay una infección claramente, de lo que produce vómitos, diarrea, nosotros vimos eso. Y bueno, acá le contesta, yo en cambio solo doy cosas buenas, me entristece que me hayan colocado glutaral más cloruro, ya tenía mi supercolonia de biotims lista para ir al intestino de sus vacas y ayudarse. La E. coli lo bueno es que te afecta un poco, pero lo resistes casi todo. Ánima amiga, le responde gracias amigo, pero no tener que compartir contigo y al final muy linda la E. coli le dice abrazo. Y la conclusión, entonces, según el comportamiento de la bacteria elegida en los dos ambientes, considero que la granja B tiene mejores hábitos sanitarios porque puede eliminar biofilms y la mayoría de microorganismos. Esto puede impactar en la salud animal y la producción debido a posible contaminación por alimentos por la endospora de la bacteria. Entonces, esos son los puntos que ustedes deben realizar en la tarea. Entonces, paso 4, consolidar la tabla 6 y el chat simulado en el documento para la entrega de la tarea y compartir avances en el foro para recibir la retroalimentación. También hay que tener en cuenta, pueden ustedes escribirlos como un texto de corrido o he visto estudiantes que lo han puesto como en un chat, como tal, en un chat, desde la conversación de WhatsApp, eso también me pareció muy interesante. Indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje son las opciones, productos y procesos observables que, bueno, que ustedes realizan y hacen la entrega. Las evidencias de desarrollar independientemente son la curva de crecimiento, ya verán cómo se hace, la tabla 5 de análisis técnico, la tabla 6 de análisis de efectividad de los desinfectantes y el chat simulado. ¿Qué hay que tener en cuenta para su desarrollo y entrega? Tengan en cuenta las siguientes orientaciones. Recuerden que todos los ejercicios son individuales y no es que pongan ahí en el foro. Ah, no, yo le dije con este compañero, ¿por qué no? Con diferentes letras. Elaborar la curva de crecimiento comparativa con los datos entregados, completar la tabla de análisis técnico, diligenciar la tabla de análisis de efectividad de desinfectantes y crear el chat simulado que evidencia lo obtenido en la tabla y efectividad, compartir los avances, consolidar los ejercicios y subirle al entorno de evaluación el espacio denominado tarea 2, nutrición y crecimiento microbiano. Recuerden que todos los productos escritos deben aparecer en normas APA
que hay que hacer una introducción, que hay que hacer unos objetivos, unas conclusiones y por último, eh, colocar qué bibliografía ustedes utilizaron, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque necesitamos saber de dónde salió la información. Pero recuerden, chicos, que miren acá, ustedes tienen el foro, la guía de aprendizaje, los contenidos acá bibliográficos. Entonces, ustedes acá van a utilizar esta bibliografía y miren que prácticamente ya la tienen organizada, pero tienen que colocar únicamente la que de verdad utilizaron. Ahora no me vayan a copiar a pegar todo. ¿Listo? Y por último acá, déjenme un momentico, miren, tarea 2, pues acá tenemos la rúbrica. Entonces aquí, bueno, a mí no me aparece, pero les aparece para subir al trabajo. Por ejemplo, mira, aquí le aparece que ya 3 personas lo enviaron. El tiempo restante son 10 y 14 horas, por eso que ya casi se acaba el tiempo para realizar la tarea. Y bueno, muchachos, esa era la clase. Espero que les sirva mucho el video. Ayer tuvimos muchos problemas con la conexión, pero bueno, creo que ya pues, con esto se les va a quedar más claro para hacer el trabajo. No vayan a esperar hasta las 11:55 para subirlo, que se les cayó el internet, que ya la plataforma no dejó. Recuerden que la puntualidad hace parte de lo que se califica en el trabajo y la participación en el foro. Si ustedes no participan en el foro, la calificación ahí va a ser más baja. Entonces miren la rubrica de evaluación que les sale en la parte de donde está la tarea y ahí pueden leer los puntos que como profesores, nosotros tutores tenemos en cuenta a la hora de calificar. Pues muchas gracias, muchachos. Espero que estén bien. En la noche les hago una sesión, pero para contestar preguntas o lo que tengan por último que saber acerca de, pues, de esta temática. Muchas gracias.